Muy buenas tardes, ya estamos aquí en un nuevo capítulo de el programa En Serio, el podcast del Instituto República y el libro en el que vamos a dedicar algunos minutos para conversar, como dice el título del programa, en serio con algunos de los principales referentes de Chile, pero también de Hispanoamérica. Y como todos los que nos están viendo ahora por YouTube se darán cuenta, no estamos en el set del libro, sino estamos vía Zoom, porque tenemos una invitada internacional especial, nuestra querida Cayetana Álvarez de Toledo, parlamentaria española, que la hemos tenido ya 2 veces en Chile, donde hemos podido conversar latamente sobre la situación de Hispanoamérica, la realidad política de España y también, por supuesto, los periodos vertiginosos que hemos tenido en Chile. A ella le ha tocado ir en tiempos de complejo a la hora de la redacción del primer proyecto constitucional, pero también en tiempos más alegres cuando lo rechazamos. Así que dicho eso, muy bienvenida, querida Cayetana. Muchísimas gracias. A ver si vienen más tiempos alegres. Yo creo que vendrán. O sea, en Chile hablamos del péndulo, ¿cierto? Que el péndulo ha ido girando de un lugar a otro, pero hemos visto, hemos recibido buenas noticias que la verdad es que no esperábamos hace un tiempo. Cuando tú fuiste por primera vez, fuiste un poquito como a leonarnos, ¿cierto? A que sacáramos un poquito la voz, levantáramos la voz y defendiéramos con fuerza nuestra idea en medio de un proceso constitucional muy adverso. Hoy día la realidad es distinta y quizá en España pasa algo similar. La realidad política hoy día es distinta, hay un auge del Partido Popular español después de las últimas elecciones y un claro declive del Partido Socialista que hoy día está en el gobierno. Y dicho eso, quería partir preguntándote cuál es tu mirada de los resultados españoles. Yo estaba en Bruselas en un seminario en el Parlamento Europeo justo cuando se contaban los votos y ni los diputados populares decían que esperaban algo tan positivo. Como siempre, se producen paralelismos y similitudes muy intensas entre Chile y España, ¿no? Tenemos historias paralelas en muchos sentidos y en este último capítulo, episodio también, ¿no? Así como en Chile se produjo un vuelco político que todavía ha de consumarse, ¿no? En España, en estas elecciones del 28 de mayo, se produjo la primera fase, la primera etapa de un vuelco político impresionante, inesperado incluso para los dirigentes del Partido Popular, ¿no? Lo cual demuestra que en nuestros dos países hay un suelo de cordura, de sentido común, de apego a unos valores, a veces mucho más profundo incluso de lo que las élites políticas de la propia derecha creen, ¿no? A veces tendemos a desconfiar de nuestros propios ciudadanos y luego los ciudadanos en las urnas demuestran que tienen un arraigo mucho mayor a esos valores de lo que nosotros mismos creemos, ¿no? Y en el caso de España, pues se produjo un resultado espectacular en las autonomías y a nivel municipal por parte del Partido Popular, del centro derecha en general, también con Vox, que ha colocado al Partido Socialista realmente al borde del precipicio, ¿no? Y es una tarea que tenemos que ahora rematar, como se dice aquí, en unas elecciones generales que el presidente del gobierno se vio obligado a convocar. ¿Qué es lo que ha movido a la gente a votar de esta manera? Yo creo que esencialmente han votado, como en Chile también, para seguir siendo españoles, como en Chile para seguir siendo chilenos y ciudadanos chilenos de una nación común, ¿no? Donde no esté dividido ese país por separatismos identitarios, ni por divisiones ideológicas, intentos de imponer a una mitad la visión de la otra mitad, ¿no? Y aquí 3/4 de lo mismo, había una reafirmación de lo común, de los valores constitucionales, de la nación cívica, del ser españoles, una derrota también del pesimismo. Esa idea de que España en el fondo está abocada a ser aquello que sus odiadores quieren que sea, ¿no? Una especie de Frankenstein, como digo, descosido, un duelo a garrotazos entre izquierda y derecha, un desencanto, un nuevo fracaso, y los españoles han dicho que no, que esa empecinada voluntad de vivir juntos, los distintos, que es España, debe continuar y permanecer. Con lo cual, una reafirmación de lo común, una reafirmación de la reconciliación, conceptos de unión y de respeto a unos valores, y un fracaso de una forma de hacer política, que es la de Sánchez, que no es solamente la vulgaridad, el oportunismo, la chulería, como decimos, esa soberbia, sino también un proyecto de liquidación del orden constitucional y de lo común español. Y por no alargarme mucho, pero si tuviera que pensar qué es lo que realmente los detonantes de ese voto, ¿no? Es el rechazo al indulto a los golpistas, el rechazo al beneficio de los malversadores que perpetraron un golpe de Estado en Cataluña, el hecho de que Sánchez blanqueara a los terroristas dentro de sus instituciones y sus alianzas gubernamentales, la suelta de agresores sexuales, y toda esa alianza que hacía Sánchez con los elementos más radicales de la sociedad han sido rechazados por una inmensa mayoría de los españoles, como digo, colocando al PSOE en una tesitura crítica de pensar y repensar si se refunda sobre unas nuevas bases o se extingue como partido político.
Cayetano, tú hablabas de este triunfo que han conseguido la centroderecha del PP y la votación de la derecha en Vox, también de ese suelo, ¿cierto? Que existe algo de sentido común, que los ciudadanos levantan la voz para defender sus propios derechos y responden a una realidad que en tu caso que contabas la española. En Chile nos pasó algo similar, o sea, la votación contundente del rechazo del 4 de septiembre y de la elección de consejeros constituyentes el 7 de mayo tiene mucho que ver con ese rechazo el proyecto refundacional de la izquierda, que la izquierda le ha presentado a los chilenos, que lo puso por escrito, el rechazo a un mal gobierno, que es el del gobierno del presidente Boric, y por supuesto una desaprobación al momento actual que vive Chile en materia de seguridad, en materia de economía, en materia también a propósito de la actual crisis sanitaria, y así suma y sigue. Entonces, en Chile se nos pasa una paradoja que no sé si ocurre en España, es que tenemos una ciudadanía más opositora que los partidos de oposición, y tenemos un electorado más de derecha que la directiva de los partidos. Entonces, frente a esa realidad política social, ¿cómo responde el PP? El PP responde con un giro práctico, responde con un giro doctrinario. En Chile nosotros estamos viviendo, esto es noticia en desarrollo, hemos visto una evolución de la actitud de los partidos de centro derecha para poder encauzar mejor esa oposición social y ciertamente la idea más de derecha que tiene su electorado. Mm. Bueno, nosotros no ha habido ni tiempo para hacer una reflexión profunda porque inmediatamente el presidente del gobierno se vio, digamos, empujado o tomó la decisión de convocar elecciones generales en pleno verano, cosa inédita en España. Va a ser muchísimo calor, vamos a hacer campaña en las playas y donde sea para movilizar a la gente. Pero entonces ha habido muy poco tiempo para esa reflexión tan profunda y necesaria que hay que hacer, ¿no? Pero esa es imprescindible y hay que, eso que mencionaba yo antes, yo creo que hay esencialmente los españoles han votado para seguir siendo ciudadanos libres iguales de una nación común, donde hay igualdad, etc., ¿no? Y han rechazado profundamente los intentos de liquidación de ese orden constitucional y de la igualdad entre españoles. Y por tanto nosotros ahora toca primero una campaña electoral, casi un zafarrancho, es decir, hay que ganar ahora masivamente esta campaña y terminar y de hundir y acabar y derrotar a eso que llamamos el sanchismo, y a partir de ahí poner en pie efectivamente un proyecto político a largo plazo para, a partir de esa mayoría social, recomponer los lazos que nos unen como españoles y el propio proyecto español más allá de nuestras fronteras. Y mi esperanza es que lo hagamos no solamente dentro de España, es decir, que un nuevo vigor cívico y ciudadano y liberal en España, sino que seamos capaces de exportar ese nuevo vigor también a América Latina y producir o ayudar, propiciar vuelcos políticos en otros países. Estoy pensando evidentemente en Argentina, que hay elecciones dentro de muy pocos meses, en México, en Colombia, en Chile, por supuesto, y en toda la región, ¿no? Toda la región que ha sido, digamos, tomada en estos últimos citas electorales por la izquierda, esa separatista, reaccionaria, identitaria, radical en tantos sentidos, a partir del fracaso de esa izquierda en España, poder reconstruir un vuelco político, hacer un vuelco político en toda la región. En Chile como en España, Cayetana, en esta misma línea, se han ido asentando una realidad en que conviven dos grandes derechas, ¿cierto? En Chile convive Chile Vamos y Republicano, en España puede haber matices, pero existe el Partido Popular y existe Vox. A propósito de lo que decía José María Aznar, que hay que unir todo lo que esté a la derecha del socialismo, ¿cómo ves tú la convivencia entre estas dos derechas, entre estas dos almas? ¿Qué punto de encuentro ves en las próximas elecciones y ciertamente si es que se les da la posibilidad de formar gobierno? Bueno, la convivencia siempre es complicada y difícil, porque son dos partidos que al final hay dos partidos que compiten en un espacio. Es decir, Claro. esto, no esto es política, somos adultos y sabemos de qué va la cosa, ¿no? El partido de Vox compite, quiere quitar votos al Partido Popular y el PP lo que quiere hacer es recuperar los votos que un día se fueron en parte a Vox, ¿no? Con lo cual siempre es una relación difícil. Pero de alguna manera, entonces yo vuelvo a los principios esenciales y ahora estamos en la formación de gobiernos autonómicos, necesariamente unos en alianza con Vox, en acuerdos con Vox y a nivel municipal. Hay que tener claro cuál es el mal mayor, ¿no? El mal mayor es la izquierda, es Sánchez, son sus alianzas con el mundo chavista de Podemos, con los grupos separatistas, identitarios, radicales que quieren liquidar nuestro orden constitucional. Con lo cual, yo sé cuáles son mis posiciones políticas, conozco las de Vox, algunas compartimos, otras no compartimos, incluso tenemos diferencias muy profundas en algunos asuntos seminales, y sin embargo, en lo esencial, que es la protección y defensa de ese orden constitucional, compartimos ideas. Y por lo tanto identificamos el mal mayor y hay que trabajar juntos si es posible para acabar
con ese mal mayor y luego establecer las diferencias que se puedan establecer y competir naturalmente por espacios y ser nosotros mejores. Más que decir que Vox es un espanto, que uno lo puede decir hasta la saciedad, lo que tenemos que hacer es demostrar que el proyecto del Partido Popular es infinitamente mejor y por todos los motivos por los cuales es mejor, porque es un proyecto liberal, porque es europeísta, porque defiende, en fin, todos los argumentos que uno quiera y hacerlo con toda la fuerza y la convicción ideológica y política necesarias. Bueno, ahí tú vas a dos elementos que en mi opinión son fundamentales. Por un lado, la propia identidad y que quede manifiesto qué es lo que inspira al PP o qué es lo que inspira a Vox. En Chile, qué es lo que inspira al Republicano y qué es lo que inspira a Chile Vamos. Pero lo segundo es tener claro cuál es el adversario el que está al frente, especialmente en momentos de dificultad que viven nuestros países. En Chile a veces caemos en el absurdo de esta batalla entre republicanos y Chile Vamos. Unos se tratan de la derecha cobarde, el otro es la derecha extrema, palabras que tú ciertamente allá se repiten, ¿cierto? Que escuchan. Y a veces hay pocas palabras para enfrentar al adversario y muchas veces terminamos peleando entre primos, podríamos decir, entre hermanos, y no se tiene esta pelea política contra el adversario que es la izquierda y que en el caso chileno es un proyecto tan marcadamente refundacional como en España puede ser separatista o puede ser identitario. Y en ese sentido, yo te quería preguntar algo un poquito más de fondo. Yo sé que este es un podcast corto y cuando lo conversábamos con Eduardo Sepúlveda decíamos, le estamos poniendo en serio para hablar de los grandes temas, pero en 25 minutos, lo que parece una contradicción en sus términos. Pero la verdad es que si uno tuviera que definir una centroderecha con una perspectiva, que sea un proyecto político reconocible para América Latina, para España, ¿cuáles son, tú crees, los principales principios, ideas o pilares de esa centroderecha pensando en el futuro? Para mí hay un concepto básico que es el de la ciudadanía en el sentido liberal ilustrada de la palabra, ¿no? Que es que las personas no se nos juzgan por nuestros atributos identitarios, que son siempre arbitrarios, el sexo, el color de piel, la orientación sexual, la procedencia, el acento, etcétera, sino simplemente por nuestros actos y por nuestras conductas. Y esto, que puede parecer muy elemental y muy básico, está en el núcleo absoluto de la nación moderna y lo que permite la convivencia y la paz. Y todos los movimientos identitarios que son de izquierdas, muchos de ellos, pero también los hay de derechas, como reacción a los movimientos de izquierdas, en mi opinión, son un camino hacia atrás y hacia la involución y a la reacción. Y eso a veces pasa con la derecha, que reacciona de manera identitaria a los desafíos identitarios que plantea la izquierda, y a mí me parece un horror. Con lo cual creo que la reivindicación del concepto de ciudadanía moderno, liberal, como fundación de la suelo del demos, ¿no? De la nación moderna es crucial. Luego el concepto del mérito, que está vinculado a eso, que es uno de los otros grandes asuntos que están en cuestión. Hoy se promueve a las personas otra vez por cuestiones identitarias, tenemos que volver a rescatar el concepto de mérito, ¿no? como forma de ascenso y reivindicación y de valoración dentro de una sociedad, el sentido de la responsabilidad también. Te estoy hablando de conceptos muy, muy grandes, ¿no? Luego hay otros muy elementales que nos unen a todos, el Estado de Derecho, la ley, la propiedad privada, de libre mercado, es decir, huir de fórmulas proteccionistas de cualquier orden e índole, ¿no? Son cosas muy básicas, pero curiosamente eso básico está siendo cuestionado de manera feroz por parte de una izquierda reaccionaria y de algunos elementos en la derecha también. Bueno, en Chile, a propósito de ese auge de la cultura identitaria y llevado a la política, como lo hace Podemos, como lo hace el Frente Amplio en Chile, llega a absurdos. Por ejemplo, en Chile hoy día se está discutiendo, Cayetana, una acusación constitucional contra el ministro de Educación por el declive educacional del país, por ciertos malos manejos económicos y una serie de cosas, y la mejor defensa que la izquierda encuentra para su ministro de Educación es sostener que se le acusa por ser homosexual. Claro. Y es el ejemplo típico de esa cultura identitaria, que nosotros cuando acusamos a alguien lo hacemos en razón de su condición y no por sus actos. Y nosotros estamos en la antípoda de eso. No condenamos personas, condenamos actos o enjuiciamos actos. Y a propósito de eso, tú decías que has hablado de grandes titulares, del mérito, la responsabilidad, pero pucha que están en desuso en materia política. O sea, que hoy día un proyecto político tenga que definirse por lo que tú hablas de la ciudadanía, del mérito y la responsabilidad, da cuenta también del momento en que estamos viviendo, en la cultura de la irresponsabilidad, la cultura, la falta de ciudadanía, y en Chile eso lo conocemos bien. Tu libro, Políticamente Indeseable, dentro de las muchas cosas que en Chile han llamado la atención, también tiene que ver con tratar a los ciudadanos como adultos, que muchas veces la política los termina tratando como niños.
Y en ese sentido, ¿qué responsabilidad tienen esos ciudadanos? Porque siempre hablamos del rol de los políticos, pero ¿qué responsabilidad tú le darías a los ciudadanos? Acá en Chile ha estado mucho en discusión un tema, si es que en Chile hay una crisis moral o no. Y yo decía que en la lógica de Cicerón, Chile vive una crisis moral, que es con las personas a cargo de las instituciones no hacen valer sus propias potestades. Naturalmente hay una crisis moral cuando el presidente de la República no ejerce sus atribuciones, cuando el Congreso viola permanentemente la Constitución, cuando la Corte Suprema se dedica a redactar leyes o el Tribunal Constitucional abdica de controlar la Constitución. O sea, ya es como en Chile decimos la cueca en pelota. O sea, la verdad es que es una situación muy anárquica. ¿Cuál crees tú que es la responsabilidad ya no solo de la élite política, sino de los ciudadanos para vivir en una sociedad democrática, Cayetana? Bueno, es crucial. Lo que pasa es que desde un tiempo para aquí las élites políticas han tratado a los ciudadanos como menores de edad, es decir, exentos de cualquier responsabilidad, como párvulos a perpetuidad, instalados en un líquido amniótico y sobreprotegidos de todo mal, ¿no? Hemos pasado del estado papá, del papá estado, al estado mamá, al estado mami, ¿no? Al estado de los cuidados, que es que a los ciudadanos hay que mantenerles, insisto, protegidos entre algodones, ¿no? Y eso es una ficción que dura lo que dura y que acaba generalmente en lágrimas, porque ese mundo del líquido amniótico no existe. Es decir, el mundo es duro, el mundo es competitivo, hay rivales, en fin, hay otras potencias económicas que avanzan y que compiten con nuestros ciudadanos, etcétera. Entonces hay que aprender a ser adultos cuando te toca y asumir tu responsabilidad, no solamente en el devenir de tu propia vida, sino también en el devenir de la comunidad política, y eso significa asumir un compromiso, ¿no? Y votar con inteligencia, y no simplemente aquel que te dice aquello que te gusta oír y que te regala los oídos y que te dice que todo es gratis y que no te preocupes, que el papá Estado te va a cuidar, y si no, Europa va a llegar también con sus dineros y te va a resolver tus problemas, y que va a haber becas infinitas y que todo, ¿no? El gratis total, el mundo del gratis total no existe, es una ficción de la izquierda, es una mentira, y cuanto antes expliquemos y hablemos, tratemos a los ciudadanos como adultos y ellos mismos asuman que deben ser tratados como adultos, porque ahí empieza tu libertad con tu responsabilidad, pues mejor para todos, porque saldremos adelante, ¿no? Y hablando respecto a la pregunta que me hacías anteriormente sobre los valores, fíjate que hasta qué punto es elemental lo que decimos. Mira, hay que restituir el valor. Hay ciertas palabras, ¿no? Se ha perdido la palabra el respeto, la palabra respeto ya no existe, ¿no? No solamente como tal, el respeto es que el respeto a los valores básicos. Primero la verdad, ¿no? A la verdad en el discurso público, la mentira campa a sus anchas, es lo mismo decir una cosa que la contraria al día siguiente o en los propios medios de comunicación, ¿no? Todo se ha disuelto, la verdad, como un pilar básico de la convivencia. El respeto a la libertad, es decir, ahora no se soporta, se promueve la censura, la cancelación, no soportar la opinión ajena. Yo siempre digo, yo reivindico mi derecho a ofender y a ser ofendida, porque eso es parte, esa libertad de expresión es esencial para poder vivir en un orden democrático donde hay pluralismo, hay opiniones que te pueden molestar, pero no pasa nada, porque eso es lo que permite, ¿no? La discusión y la convivencia. El respeto a la propiedad privada, como te decía antes. En España, por ejemplo, este gobierno, una de las cosas que ya fue el remate final, una ley que favorecía a los ocupas, la ocupación de viviendas, es decir, que puedas instalarte en una casa y no te puedan echar, imposible echar a esa gente que han instalado en tu propia casa, ¿no? La propiedad privada es la base de la democracia. El respeto a la ley, la idea de que los tribunales pues no pueden juzgar sentimientos, te dicen, ¿no? Las leyes es que si me ofenden, entonces la ley no vale porque afecta mis sentimientos, hay que volver a instalar el respeto a la ley como base esencial de un sistema donde se pueda convivir los distintos. El respeto a la autoridad legítima, ¿no? A la autoridad de la policía, a la autoridad de los jueces, a la autoridad como tal, es decir, al mérito también, ¿no? Eso es otro de los principios que han volado estos tiempos. Hemos socavado la autoridad de nuestras policías y cuerpos de seguridad, diciendo que no tienen derecho a poder ejercer su legítimo monopolio de la violencia en un Estado. El respeto a las instituciones, al Parlamento, a la justicia como independiente, eso también ha ido diluyéndose en los últimos años y tenemos que volver a instalarlo. En respeto a las instituciones, al Parlamento, al Congreso, yo lo dije mucho en Chile, que me parece esencial volver a reivindicar la institucionalidad chilena y por tanto el rol crucial de los parlamentarios y del Congreso dentro de la vida pública, el respeto al otro, el civismo, es decir, el civismo básico en las ciudades, en cómo vivimos, ¿no? La seguridad esencial, el respeto al otro, y finalmente, por vincular ya con lo que te decía al principio, el respeto a uno mismo, que pasa por asumir tu responsabilidad como individuo, como persona, en
en tu propio destino, es decir, asumir que en tus manos está hacer una vida plena, una vida llena, en buena medida, que el Estado está ahí para ayudar y para en determinados momentos y para igualdad de oportunidades, pero no va a sustituirte, es decir, tu valor como individuo empieza por asumir tu propia responsabilidad contigo mismo y con la comunidad a la que perteneces. Bueno, en Chile esta crisis que hablábamos, esta crisis moral, no solo de la élite que nos gobierna, ¿cierto? De la Presidencia de la República, la Corte Suprema, el Tribunal Constitucional, sino también en el día a día, Cayetana. O sea, la gente no se detiene en la carretera a ayudar a alguien si está detenido en el auto porque presume que le van a robar. Ya la guinda de la torta es que tenemos un registro de deudores de alimentos, que son las deudas a los hijos, de más de 30.000 personas que deben 47.000 millones de pesos a sus propios hijos. O sea, es la verdad que es una crisis por arriba y por abajo, y eso es muy sintomático de una crisis más bien integral. Y a propósito de este llamado a la adultez, puede ser que una campanada de adultez, quizás a Europa más que a los países o que a las propias ciudadanas, pero una campanada de adultez es la guerra en Ucrania. Y en ese sentido, Freedom House habla de que en el mundo estamos enfrentando una democracia asediada y que hay modelos autoritarios en auge, o sea, el modelo ruso, el modelo chino, que a veces muestran mayor despliegue, mayor vitalidad o mayor activismo en la promoción de su agenda, de sus intereses. Frente a eso, los demócratas, ¿qué cosa? ¿Qué defender? ¿Cómo? ¿Dónde hacerlo? ¿Cómo lo ves tú, que además los españoles pagan en sus cuentas también la realidad más cruda de la guerra en Ucrania? Mm. Sí, bueno, la guerra y la pandemia y la guerra, las dos, ¿no? Es una convergencia de dos golpes de realidad que han sacudido al mundo y sacudido desde luego a Europa, que vivía instalada en ciertas ficciones, por ejemplo, la ficción del mundo verde y barato, ¿no? Y que aquí la energía iba, ¿no? Entonces, el mundo Greta Thunberg, ¿no? Ese mundo nos hemos dado cuenta de que es muy bonito en palabras y todo, pero que no lo podemos pagar o no tenemos los recursos para eso, ¿no? Y que va a haber que hacer una revolución dentro de nuestro modelo energético, nuestro modelo de defensa, nuestro modelo de pensiones, es decir, que estamos viviendo por encima de nuestras posibilidades y que el mundo ideal y el mundo de las ficciones pues no existe. En parte la pandemia, unido a la guerra, han sido un golpe de realidad sobre el cual Europa ha reflexionado, pero solamente en parte. Todavía no ha hecho la reflexión profunda. Muy pocos partidos políticos o líderes europeos se están atreviendo de verdad a dirigirse a los ciudadanos de sus países, a decirles, señores, vienen tiempos duros, vienen tiempos de sacrificios, vienen tiempos de profundas reformas. España es un ejemplo. España va a tener que hacer profundísimas reformas. Tenemos una deuda completamente disparada, un déficit disparados y bueno, el próximo gobierno le va a tocar realmente hacer reformas estructurales difíciles, pero va a haber que hacerlas. No hay alternativa a eso si queremos seguir viviendo la ficción. Pues lo que vamos a hacer, insisto, es instalarlos en la decadencia, que ese es el gran, no la implosión a veces, pero sí una profunda y prolongada decadencia, donde seremos superados por otros países. ¿Y qué países? Pues sí, hay otros países dispuestos a superarnos. Hay un conflicto entre el orden liberal y el mundo iliberal. Ese mundo iliberal está organizado, ese mundo liberal está liderado por una potencia llamada China y tiene su actor más beligerante, que es Rusia, que está, digamos, agrediendo a una nación con aspiraciones de formar parte de ese mundo occidental, que es Ucrania, y ese conflicto entre esas dos potencias, librándose en un terreno de juego militar, como digo, en Ucrania, pero también comercial en el resto del mundo, y desde luego en América Latina es uno de sus territorios de preferencia. Y muchos jóvenes, eso lo he comentado, yo creo que en Chile alguna vez, cuando se les pregunta por qué prefieren, si ese modelo de seguridad sin libertad o libertad con la dificultad de la responsabilidad, pues te dicen, bueno, quizás no, seguridad sin libertad me da igual renunciar a mis libertades a cambio de una cierta seguridad, y eso es una transacción perversa, mefistofélica, que no va a ninguna parte. Pero para eso nosotros tenemos que reformar, regenerar nuestros sistemas democráticos y asegurarnos que funcionen, regenerar la política, conseguir que los mejores de una sociedad se dediquen a la política, que personas, no esta vulgaridad populista, que como digo es el atajo de los mediocres, eso es el populismo, el atajo de los mediocres, cualquiera se puede dedicar a eso, sino los mejores, los más inteligentes, los más competentes, los más honrados, personas que digan verdad, la verdad a los ciudadanos y que tengan un horizonte y un proyecto de futuro, sean los que lideren nuestros países. Y para eso tenemos que, evidentemente, reivindicar una vez más los principios de ese orden liberal, saber cuáles son y tener mucho coraje y mucha fuerza a la hora de defenderlos y ser capaces también de actualizarlos a los tiempos que vienen, que no son idénticos, evidentemente, ni a los de hace 300 años, ni siquiera a los de 20 o a los de 40, ¿no? Y ese es el reto que tenemos. La izquierda,
no tiene un proyecto ideológico realmente. Si miras en Europa no hay grandes líderes de izquierdas, tiene el proyecto disolvente de las identidades, que es potente porque apela a algo que está muy profundo dentro del ser humano, que es esa cosa atávica, ¿no? del quién soy, la identidad, los míos, ¿no? Entonces tiene una fuerza destructiva y una fuerza electoral, en cierto sentido. Apela al victimismo, que es una fuerza muy potente, pero no es un gran proyecto de nación ni de comunidad. Y nosotros en el mundo liberal pues también tenemos que hacer una reflexión ideológica y ser capaces de ahormar proyectos políticos en torno a nuestras ideas que realmente son las mejores y son las que funcionan. Bueno, creo que esas son muy buenas palabras, Cayetana, para ir terminando nuestro podcast, nuestra conversación, entre comillas, en serio, porque estoy seguro que te va a escandalizar de que un programa se llama En Serio, pretenda hablar temas tan profundos en solo 25 minutos, pero somos rigurosos con el tiempo antes que el libro nos quiera cortar. Pero yo solo quiero agradecerte, Cayetana, la oportunidad, nuevamente tu cariño, tu preocupación por Chile, y por qué no decirlo, tu colaboración en que esta batalla se dé en nuestro país. A veces uno requiere esos vientos de influencia, de ánimo, y pucha que ha servido en el último año y medio para dar la batalla de la idea en Chile. Así que agradecerte la participación aquí En Serio, agradecerle a las decenas de miles que se han suscrito a este podcast, que han ido viendo nuestras entrevistas, y por supuesto vamos a seguir conversando en el futuro sobre los principales temas de Chile, de América Latina y de España. Muchas gracias, Cayetana, y mucho éxito en las próximas elecciones. Que ahora que viajo mucho y he estado en muchos países en estos últimos meses, siempre pongo el ejemplo de Chile como una de las razones para el optimismo. Y a esa razón para el optimismo, sobre lo que habéis hecho, yo fui a daros las gracias por lo que habéis hecho. Dije que era de lo más importante que había sucedido, no solamente para vuestro país, sino para toda la región y para el mundo. Se une ahora la esperanza española. Y yo creo que si seguimos en este camino fuertes y firmes, sin cejar, vamos a conseguir tiempos de gran libertad y prosperidad para todos. Así que gracias. Así, muchas gracias, Cayetana, nos vemos, y a todos los que nos están siguiendo por YouTube del libro, nos vemos en 2 semanas más con un nuevo programa En Serio. Que estén muy bien, nos vemos.